dadle la bienvenida al 7 veces campeón del mundo de Fórmula 1, al varón de las pistas, al gran Kaiser, Michael Schumacher. El ascenso y triste final de Michael Schumacher, el Kaiser de la F1. ¡Grande Kaiser! Schumacher nace el 3 de enero de 1969 en Hernülheim. Su padre, Rolf, era albañil cuando nuestro protagonista nació, pero con el tiempo tomaría un segundo empleo como mecánico de kartings, lo cual sería primordial para el inicio de Michael en los deportes de motor. De acuerdo a las fuentes, nuestro protagonista se sube por primera vez en un kart a la edad de 4 años. Aún no largaba los dientes de leche y ya estaba tras un volante. Todo gracias a que su padre había tomado un karting de pedales y le terminó colocando un motor monocilíndrico para que funcionase sin necesidad de pedalear. Este coche de karting le sirvió a un pequeño, a un minúsculo Schumacher para ir adquiriendo experiencia en las pistas. Y es que creo que para nadie es un secreto que un deporte como el automovilismo, no importa la categoría, no es económico. Su padre como albañil y mecánico y su madre trabajando en la fuente de soda de la pista. Dinero a manos llenas no tenían. ¿Duda este padre a día de hoy sería considerado un hombre de bajo valor por no tener mucho dinero? Porque para mí una persona que se desvive de esta manera por su hijo o por su familia es sin duda un hombre de verdad. Pero bueno, ¿qué voy a saber yo? Aun con todo, había una forma de hacer que el cada vez más experimentado jovencito tuviese una oportunidad, ser mejor que los demás. Si podía destacarse, los patrocinios e incluso equipos con bolsillos llenos podrían darle un puesto en sus coches y Schumi era uno de esos pilotos, como siempre digo yo, que tiene ese plus que va más allá de ser buen piloto. Que cualquier piloto que está en la F1, bueno, cualquier piloto debería de ser buen piloto, cualquiera. Ya solo por estar ahí ya eres buen piloto, ¿no? Pero luego hay dos tipos de buenos pilotos. Está el buen piloto y la leyenda. Es aquel piloto que, aparte de tener pues unos atributos que lo hacen muy completo, lo da todo. Ciegamente por puto ganar. Ciegamente. De hecho, Schumi era uno de los que hacía cualquier cosa por ganar. Pero al final la mentalidad es la misma y no la tienen todos. Schumi era picadillo, era un poco trampero pero por eso es la diferencia de un piloto que es leyenda y otros son buenos pilotos. Así ir avanzando en categorías inferiores. Fue con esta mentalidad y dinámica que a los 16 años logra hay varios en la historia mundial en la categoría junior y a los 18 logra ser campeón alemán y europeo. Nuestro protagonista compite en la Fórmula Koning alemana, evento que ya no se desarrolla, pero donde fue campeón. Y luego queda sexto en la tabla general de la Fórmula Ford alemana. En 1989, año en el que, por cierto, cae el muro de Berlín, participa en la Fórmula 3 alemana, donde al final de la temporada logró un tercer lugar en la tabla general, demostrando que estaba entre los mejores. Pero para el bueno de Schumacher, un tercer lugar no es suficiente, por lo que en el año 1990 se corona campeón de la Fórmula 3 alemana. El equipo Sauber Mercedes lo contrata para correr algunas fechas en el Campeonato Mundial de Resistencia. Pero esta experiencia se dilata hasta el año 1991 y, en palabras de Ross Brown, Schumacher podía ser un dolor de huevos. Dicho, éramos felices cuando los otros pilotos se montaban en sus coches. Michael era muy exigente y perfeccionista. Y es que nuestro protagonista, detrás de esta cara de buen tipo, sufría algo que en el Icuverso hemos bautizado como el síndrome alemán. Este síndrome es ficticio, lo usaremos para referirnos a arranques de ira y frustración por estar en alguna mala posición o cerca de ser derrotado. Schumacher sentía que el coche no estaba a la altura de sus habilidades. Al final, en el 91, logró un 9º puesto en el campeonato de pilotos. Luego participó en la Fórmula 3000 japonesa, sin mayores logros que un 2º puesto en una carrera. Para este punto, nuestro protagonista tenía 22 años y la Fórmula 1 parecía estar aún todavía distante para él. No obstante, su nombre se conocía. Ya con 22 palos llegó tardecito, a la Fórmula 1, con 22 palos ya los huevitos ya los tenía colganderos, Conocía ya entre los equipos como una gran promesa. Aún así, a mediados del 91 recibe la llamada, la de Eddie Jordan, un tiburón de las pistas de carrera. Este le ofrecía la oportunidad de reemplazar a uno de sus pilotos que había tenido un pequeño problema, una tontería. Le había lanzado gases lacrimógenos a un taxista en un ataque de ira y estaba con problemas legales.
Típico del síndrome alemán. Willy Síndrome Webber, alemán. el manager de Schumacher, le endulzó el oído a Jordan para que le diese la oportunidad a Michael. Y escudería y piloto habían logrado un principio de acuerdo en el que Michael correría con ellos en la próxima temporada, pero en esencia solo tenía el contrato para una carrera. Es un plan perfecto. Sin fisuras. Y llegados a la carrera, nuestro protagonista tiene un problema con el embrague y tiene que retirarse de la carrera sin haber logrado siquiera una vuelta. No era el mejor de los inicios. Pero calma, pues como reza el dicho, las primeras impresiones siempre son las más importantes. Y con ese séptimo lugar en la clasificación, Buen Schumacher puesto. había dejado una más que agradable impresión en Flavio Briatore, director del equipo Benetton. Flavio en ese Briatore. momento, quien de inmediato manda a tomar por Claro, culo estaba al en Benetton. piloto brasileño Roberto Moreno para darle el puesto al alemán, Mierda. para ofrecerle un contrato con la escudería. Schumacher acepta el contrato, pero el equipo Jordan pelea en tribunales con Benetton Qué por joven, el piloto, cabrón. aunque al final la justicia falla a favor de Benetton, pues Jordan le había ofrecido un principio de acuerdo y Benetton un acuerdo completo. Y sería con este equipo Benetton que nuestro germánico protagonista empezaría a escribir, ahora sí, su historia de ascenso dentro de las pistas de Fórmula 1. Pero, ¿sabéis por qué Benetton lo contrató? Porque era joven y tenía talento. Y, lo mejor de todo, era barato y el plan era desarrollarlo. En 1992 ganó el Gran Premio de Bélgica y obtuvo 8 podios divididos, por supuesto, Ojo, entre segundos y terceros lugares, y al final terminaría como tercer lugar en la tabla de pilotos, por Sacándose la delante polla ya, del mismísimo Ayrton Senna, quien, llegado el momento, tendrá su vídeo en el canal. En la temporada de 1993, año en el que sí nace UFC, sumó 9 podios. Uno de estos podios, la victoria en el Gran Premio de Portugal, quedando en el cuarto puesto en la clasificación de pilotos de ese año. Aunque no había logrado el campeonato en ese par de años, dejaba claro que pertenecía a la élite de pilotos. La temporada del 94 tuvo un sabor agridulce. Ese año, después de 2 grandes premios, llegó el turno del premio de San Marino, y esa semana sería funesta para la Fórmula 1. Primero, el día Tenía aura. jueves de esa semana, 2 trabajadores de la Y fumaban. escudería Pacific Racing fallecieron después de que un camión del equipo se incendiase. El viernes, el Por piloto fumar, Rubens seguro. Barrichello tuvo un accidente bastante considerable, aunque sobrevivió. El sábado fallece en un accidente el piloto austriaco Roland El fin de Senna. Ratzenberger, después de perder el control a más de 300 km por hora. Buah. Y el domingo, en la curva de Tamburello, fallece el 3 veces campeón del mundo, Ayrton Senna. La puta. La muerte parecía estar desatada en San Marino esa semana. Por cierto, la muerte de Senna opacó por completo la de Ratzenberger. Desde aquí, que ambos descansen en paz. Pese a toda esta desgracia, esa temporada fue cuando nuestro Fuerte, protagonista Pero alcanzó es su que deja primer la piel de campeonato gallina. mundial, pero La piel de gallina, no sin tío. algo de polémica. Resulta que este solo llevaba un punto de ventaja sobre el piloto Damon Hill, y en el Gran Premio de Hill. Australia, el último del calendario, nuestro protagonista tuvo un pequeño choque que terminó llevándolo a colisionar con el auto de Hill Toma, me acaba de dar el camión, pero bueno, oiga, 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 oiga. a una velocidad considerable, y esto terminó haciendo mierda a ambos coches. La decisión fue polémica, sobre todo por el conveniente accidente. Chumi era así. Schumacher con esto mandaba un mensaje al resto de los pilotos. No me Se toquéis los pongan cojones. camino de terminar mal. Al año siguiente, en el 95, se llevaría su segundo campeonato, esta vez sí, sin polémica. Y aparte sería la última vez que montaría en un Benetton, pues Ferrari lo agregaría a su equipo para la temporada del 96. Y, spoiler, duró 10 años con la escudería. Ahí ya empezaba la electrónica, los coches empezaban a mandar y si tenías un coche superior. No tanto como ahora, que son escalestris, literalmente, pero es que cada vez más peor, o sea. Esta frustración por no poder ganar es que en el 97 tuvo un incidente por demás curioso con el piloto Jacques Villeneuve. Veréis, Villeneuve. Michael le llevaba un punto de ventaja y estaba corriendo en el Gran Premio de España, pero en esa carrera Villeneuve estaba por delante de él, por lo que en un ataque repentino del síndrome alemán, Schumacher lo choca y termina fuera. Oiga, ¿pero qué hace? ¿Pero qué hace? Ya había usado A una tu táctica casa. similar hace tiempo, ¿no? Seguro que Chumi esta era vez chumi, era lo mucho dejarían chumi, pasar tío. de nuevo, ¿no? Pues no. Esta vez la FIA, Federación Internacional las de liaba, Automovilismo, no dejó que Schumacher se saliese con la suya, Las ya que le liaba, quitó tío. todos los puntos debido a la intencionalidad de la maniobra. Pero imagino que esto les debió recordar a otros pilotos que para Michael, accidentar a sus rivales siempre era una opción peligrosa, pero era una opción. Yeah.
Irónicamente, en la temporada del 98, tuvo una dosis de su propia medicina. Corría en el Gran Premio de Bélgica y en un intento por sobrepasar al piloto David Coulthard, Schumacher terminó chocando por detrás a Coulthard. No me lo puedo creer. Pero si Hostia, lleva me acuerdo, quieto en mi tío, me carril. acuerdo. Ambos fueron a los pits, pues no podían acuerdo, continuar, tío. pero Schumacher se fue a buscar pelea muy Se lo molesto comió por el literal, incidente tío. y gritándole a Coulthard: "Trataste de matarme". Coach La Hudson. ironía. Su molestia se debía a que este pensaba que Coulthard había recortado la velocidad para que este lo impactase por detrás a propósito y sacarlo de la carrera. Eso. Y es que no os lo he dicho, pero de acuerdo a la información encontrada, Schumacher solía ser algo paranoico cuando las cosas se le complicaban. Paranoia, paranoia. 1999 tampoco fue un buen año, pues tuvo un aparatoso accidente donde se fracturó una pierna y no pudo seguir con el resto de la temporada. Sin embargo, pese al retiro de Schumacher, Ferrari consiguió el título de constructores, el primero tras 16 años sin obtenerlo. Y el Pero 16 con la años, llegada dude. del nuevo milenio, llegaría una sequía. nueva era de éxitos. Y es que es el momento de hablar de la época dorada de Schumacher. En la temporada del 2000, Ferrari empezó con fuerza, un mejor coche, mejor ingeniería tras su motor y, por supuesto, mejores pilotos. Schumacher regresaba tras su accidente, y el brasileño Rubens Barrichello. Durante esta temporada quedó demostrada la superioridad de Ferrari, quedando claro esto con las 9 victorias en grandes premios, llevándose 109 puntos, 19 encima de su más cercano rival, Mika Häkkinen. Ahí Y empezó la esto le época bastó dorada. para hacerse con su tercer título de Fórmula 1. En la temporada del 2001, ganó su cuarto título de Fórmula 1, siendo con Ferrari, ojo, esta vez por paliza. Incluso podría hasta haberse permitido perder algunas carreras sin que afectase el resultado. Terminó con 123 puntos y el segundo lugar ocupado por su rival, David Coulthard. Tenía 65 puntos. Madre mía, por lo que tú. en ese año, en teoría, El le ganó doble todo. le metió, Pero si ¿eh? creéis que esta fue su ventaja más grande, os equivocáis. En el 2002 repite la dosis, coronándose campeón con 144 puntos y su compañero Rubens Barrichello quedaba Ahí subcampeón estaba. con apenas 75. Ahí estaba Fernando, ahí detrás, con el coche mierdero ese, con el que debutó, el mierdari. Que le meteríamos un poquito. Que viene, que viene, que viene. Para este momento ya era oficialmente llamado el Kaiser, que significa emperador en alemán, y es que su dominio era brutal en esa época. Pero para el la verdad 2003 que sí. tuvo un pequeño susto en su camino a la cima, pues el hombre de hielo, no, tú no, Chuck, el hombre de hielo de las pistas, el finlandés Kimi Raikkonen, quedó a 3 puntos de Sí, superar. no, es verdad, Pues es verdad, nuestro flipo. prota terminó con 93 y el finlandés con Hizo maravillas, con el mierdari, Cojo, Hizo ya maravillas, Es que cuidado, 91. Sin duda, esa temporada fue bastante peleada, pero para la temporada del 2004 dejó claro quién era el que mandaba, pues volvió a ganar otro campeonato de Fórmula 1 con 148 puntos, escoltado por su compañero de equipo Rubens Barrichello. En ese momento, el conteo de Michael estaba en 7 campeonatos. Barrichello, el eterno posicionado en la cima del segundón, automovilismo, y nada, parecía atravesarse en su camino. Pero todo lo que sube debe Baja. bajar, por lo que es el momento de hablar de la caída. La temporada del 2005 fue el inicio de su caída. En esta temporada, la escudería Ferrari tuvo muchos problemas con el monoplaza. Sin Claro. embargo, el español Fernando Alonso terminaría siendo campeón de la temporada. Español de España. Y nuestro protagonista terminaría tercero ese año. Ya que La me temporada decía del yo, 2006 empezó muy bien para el Kaiser. En el Gran Mira, Premio mira, de mira, Bahrein igualó el Mira, récord de pole positions de Ayrton Senna. Tras el premio de San Marino, superaría el récord, alcanzando la pole Sí que sí, número que sí. 66. Perfecto. Un aplauso. Bien, bien. Sin embargo, Pero a pesar campeonato de no, ¿eh? todo lo bueno, Alonso venía intratable en las pistas y quizá por ver cómo este muchacho le estaba desplazando, Chavalín, es que tuvo uno de chavalín. esos curiosos y casuales incidentes típicos Atentos, del alemán. En el atentos. Gran Premio de Mónaco, Schumacher sufrió un ataque repentino del síndrome alemán y, literal, aparcó su coche en la penúltima curva, Con toda la impidiendo cara. que Alonso le arrebatase la pole.
Qué Vaya, puto vaya, cabrón. hijo de tu puta madre. Supongo que como Alonso venía detrás, no podía chocarlo y optó por la estrategia menos sospechosa. Ojo, Pero la FIA Como rápidamente Pacho mandó a tomar Fernando, por culo y le tocó arrancar desde el último puesto de la clasificación. Pues listo. No, pero este pibe es muy pelotudo. Al final de la Pero temporada, todo. Alonso volvería a llevarse el campeonato de pilotos. Por Y mucho nuestro que- protagonista, con 37 años y más de 25 años tras un volante, Bueno. siendo 16 en Fórmula 1, se retira de la competencia. ¿Qué vas a hacer? Y la historia podría terminar aquí, con un hombre que dominó las pistas, con 7 campeonatos del mundo y sin nada que probarle a nadie. Pero después Pero de alto. unos años fuera de las pistas, en las que estuvo trabajando con Ferrari como asesor de pilotos y corriendo carreras de motociclismo por Ojo, es pasión, verdad. ojo, aunque esta última aventura le traería problemas en el futuro, ya hablaremos de esto, calma, decide volver a las pistas en el 2010. Su Nuevas manager motos, sí. le dijo algo como: Michael, no creo que sea buena idea. Hay nuevos pilotos, Autista a la nuevos máxima. coches y las cosas han cambiado. Pero esto no le bastó al Kaiser, ya que firma con Mercedes para formar equipo junto a Nico Rosberg. Volver a las pistas Se aburría. significó una revitalización de la categoría. Algunos Es equipos brutalidad. se habían retirado de la competencia y patrocinios se habían retirado. Pero con la vuelta de Michael hubo un resurgir comercial. Pero a Mercedes esto se la sudó. Los coches del equipo estaban fabricados para ajustarse al estilo de Me la conducción suda. de Nico. En la temporada del 2010 terminó en el 9º puesto de la ¿Y quién estaba el primero? ¡Anda! Estaba Padre Alonso. Fíjate, qué cosas. Y Hamilton cuarto, Vettel. tuvo el peor de los rendimientos, no. pues terminó en el puesto número 13 de la tabla general de los pilotos con apenas 49 puntos. La Y Vettel. para el 2013 Mercedes anuncia que acaba de contratar al piloto Lewis Hamilton y mandando a ¿Quién es tomar ese? por culo a Schumacher, quien días después de enterarse de que estaba desempleado, anuncia su retiro definitivo. Ahora sí, de verdad de la buena, de las joder. pistas. Era el momento de disfrutar con su familia todo lo que Ha había sido cosechado grande, fue un durante grande, fue un más de grande. media vida tras el Fuera volante. bromas Y ahora, así ¿eh? se dispone a hacerlo. Pero Fue un debemos grande, sí. estar siempre alerta ante las patadas en los huevos que nos puede dar la vida. Y el 29 de diciembre del 2013, en 2013, unas tío. vacaciones familiares Muñequito. en los Alpes franceses, tuvo un accidente de esquí cuando Joder, salió de la tío, pista joder. y terminó cayendo, sufriendo serios golpes en la cabeza. Lo Putada, primero que tío, se supo es que hostia, había es sufrido putada. lesiones cerebrales. Claro, Diagnóstico que fue confirmado por el médico de confianza Buah, de es la que es familia, una putada, tío. Johannes Pale, En serio, quien ahora. dijo que Schumacher ya había quedado con parte de su cerebro dañada gracias a un accidente que sufrió las motos, en loco. Cartagena, España, en su etapa de motociclista. El médico dijo que esto podía haber influido en su reciente accidente debido a que el riego cerebral había estado comprometido tras el accidente de moto. Durante ese 2013 se supo que había estado Sol. en coma inducido y para el Todo. 2014 se supo que había salido del coma y que habría sido llevado a su mansión de Suiza. Nah, A pero- partir de este momento, las noticias de salud las hemos tenido a cuentagotas y es que la familia dice que el deseo de Michael era tener privacidad. Según esta, está mucho mejor y recibe Comprensible, terapia y que continuamente está mejorando. Pero en el año 2023, un amigo íntimo del ex campeón, el periodista suizo Roger Benoit, dijo tras verlo que él pensaba que era un caso sin esperanza. Está ¿Cuál es la lechugo. versión real? ¿Cuál es su verdadero estado de salud Me lo a fecha de imagino. este vídeo? A esas preguntas, solo la familia del piloto tiene las respuestas. A los fanáticos solo les queda desearle que en algún momento se pueda recuperar de verdad. Para muchas personas en el Del mundo, palo la de idea que de le tienen que un hombre limpiar la que baba, estuvo ya te lo montado digo, en o sea. coches que superan los 250 kilómetros por hora, Es que una deben putada, tomar tío. decisiones en fracciones de segundo y que tienen reflejos casi sobrehumanos, haya sufrido un accidente tan grave en una actividad que comparada con la Fórmula 1 es una paja. En teoría, ojo, no vayan a salir ya los de... Es Buenísimo una el cabrón, completa ¿eh? locura. Sin embargo, en el caso de Michael Schumacher, nos enseña que hay cierta verdad en aquel Joder, dicho es que una reza, putada, cuando tío. te toca, te toca. Sobre personas tan influyentes siempre se dicen muchas cosas. Quizá debió haberse quedado retirado la primera vez. Quizá debió dedicarse a vivir la vida y alejarse de las pistas. Quizá nunca debió haber tenido su parte motociclista. Quizá. En este canal hemos visto cómo Las cosas son personajes así. con mucha más edad logran sus metas, pero en el automovilismo hay muchos otros factores, no solo la habilidad, la tecnología, la ingeniería y demás. Aparte, ya tenía 7 campeonatos del mundo. Nadie, repito, nadie podría haber dudado y nadie podrá dudar nunca No. de su grandeza. Se caracterizó claro. por ser un corredor que no tenía miedo en cruzar las líneas de lo correcto en las pistas.
Y a pesar de Jugar eso, con los siempre límites. fue uno de los más queridos del público. A día de hoy Cierto, su fama tío. está en el Olimpo de los grandes pilotos de Fórmula 1, con Juan Manuel Fangio y Ayrton Senna, dos de sus más grandes ídolos. Y es que siempre habrá nuevos pilotos de Fórmula 1, pero solo habrá un Michael Schumacher. Gran vídeo, amigo. Grande, grande, tío.